Tenemos a nuestros invitados. Vamos a conversar primero con el general y abogado general de la Policía y abogado Kluber Fernando Aliaga Lotman, ex ministro del Interior. Muy buenos días, general. Muy buenos días, Mávila. Encantado de estar en el programa. Muy buenos días, Fernando, y a todas las personas que nos están escuchando. Buenos días. Buenos días. Hay varias hipótesis en torno a lo que ha ocurrido con el ex congresista Óscar Medelios. Por el tipo de crimen que se produce, ¿usted se atrevería, digamos, a desarrollar alguna de estas hipótesis o por dónde debería iniciar la investigación? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que todo homicidio es cometido por alguien que aún no lo conoce y que no lo quiere vivo. Es decir, nadie mata a un desconocido. Esto quiere decir que a Medelios lo ha tenido que matar a alguien cercano, a alguien que ha estado con él por lo menos en los últimos 30 días, ha tenido algún contacto y tiene un interés particular en que no siga vivo. Por ahí es importante que los detectives comiencen a hurgar, a averiguar las personas con que ha tenido comunicación, las personas que lo han visitado, los que lo han estado haciendo reglaje. Si efectivamente los que han acabado con él han sido sicarios encargados por alguien, bueno, esa persona que ha encargado el asesinato tiene que haber tenido contacto, relación con Medelios. Repito, nadie mata a un desconocido. Normalmente se mata a alguien que se conoce, a alguien cercano y a alguien que no se quiere con vida. Por lo tanto... Sí, nos importa también que nos diga una palabra sobre los sicarios, porque aparentemente es un mercado floreciente, es fácil contratar y a un precio módico. En este caso hemos visto a dos motos acercarse al auto congestionado en una vía de Caraballo y dispararle a quemarropa, ¿no? ¿Quiénes son estos sicarios? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Por qué es tan difícil neutralizar a las principales bandas de sicarios? Bueno, el principal motivo por el que ahora no podemos desarticular esas organizaciones criminales es porque carecemos de un gran cuerpo de detectives que son especialistas en este tipo de investigaciones, en identificar pues a los sicarios, a los integrantes de las organizaciones criminales, en reclutar informantes, confidentes, colaboradores, entre comillas, lo que el mundo conoce como soplones, dentro de las propias organizaciones criminales y poder hacer intervenciones de manera sorpresiva, de civil, sin que los delincuentes se percaten. Entonces hemos perdido esa capacidad durante muchos años y eso es lo que el AMPA está aprovechando. Sobre esto podemos decir una cosa: cuando los delincuentes no ven efectividad en la policía, la delincuencia se desborda. Si es que la policía es efectiva, esclarece los crímenes, captura a los autores de estos hechos, entonces eso frena el avance de la delincuencia, de la criminalidad. Retroceden los delincuentes cuando ven efectividad en la policía. Por eso que es estratégico que este tipo de hechos sea resuelto o sí. O sea, la policía tiene que agotar todos los esfuerzos posibles e imposibles con la finalidad de que en el plazo más breve posible haya resultados positivos, porque ese es un mensaje contundente contra el avance de la criminalidad. No hacerlo es, digamos, es muy permisivo, es muy negativo y va a pasar factura a todos los peruanos porque la delincuencia se va a desbordar. Muy bien, vamos a ir a una pausa, si nos lo permite, señor Kluber Aliaga, después de la cual, Mávila, conversaremos con el general José Bahía, que ha sido en su momento jefe de la DIRCOTE y que trabaja ahora en un grupo especial de inteligencia policial que ha sido constituido en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nos dará su punto de vista sobre este incidente y lo pondrá en el contexto de la criminalidad en nuestra capital. Por lo pronto vamos a la pausa, Mávila. 8:15. Mañana retomamos ampliación de noticias y estamos conversando con el general Kluber Aliaga, exministro del Interior, a propósito de lo ocurrido el día de ayer. En plena avenida Universitaria asesinan de 20 disparos al excongresista y notario Óscar Medelios, un personaje que, como Fernando recordaba, estuvo involucrado en un escándalo en la fábrica de firmas falsas que se montó para la reelección de Alberto Fujimori en el 2000, pero que al margen de ello no es protagonista hoy de un crimen más.
y de un crimen que se ha efectuado que se ha llevado a cabo con una ferocidad a la que pareciera nos tenemos que ir acostumbrando, porque cada día damos cuenta de hechos de esta magnitud y nos seguimos sorprendiendo. Está con nosotros el exministro Kluber Aliaga, pero también queríamos darle la bienvenida al general José Baella para poder conversar con él y tener sus impresiones. General, muy buenos días. ¿Cómo está, Mávila? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, saludos a usted, al contrario. Sí, gracias por participar a ambos de esta mesa y de esta conversación. ¿Cuál es la primera impresión que tiene luego de conocerse los hechos de ayer? Mire, Mávila, lo que estamos acá, estamos perdiendo la guerra. Esa es la verdad. Y estamos perdiendo la guerra casualmente porque no existe un liderazgo, no existe una voluntad política para de una vez cerrar filas todos los peruanos y poder hacer las cosas bien. Y esto pasa, como yo siempre lo digo, por fortalecer a uno de los eslabones que es importante con tecnología, con herramientas legales, con herramientas logísticas, que es la policía. La policía hace su trabajo, pero el problema está de que ahora pues ya esta situación se está desbordando, ¿no? En cuanto a que hay organizaciones criminales, hay bandas criminales y lo que yo le llamo ya se ha atomizado esta situación, por ejemplo, las extorsiones y el sicariato. Ahora cualquier persona, cualquier delincuente con un celular y que tiene acceso a los números telefónicos puede desde una playa de estacionamiento de su casa extorsionar a 5 o 10 bodegas. Y ahí donde hay que ir, digamos, a atacar el fenómeno, porque este es un fenómeno que va en evolución y hay que estudiarlo y tomar las medidas inmediatas, ¿no? Para ambos, quizá esta es una reflexión a partir de la conversación que sostuvimos el día de ayer con un especialista chileno que nos decía que los ciudadanos y las autoridades consideran que hoy por hoy el mejor lugar para los delincuentes es la cárcel, pero que aparentemente para los delincuentes también es el mejor lugar para estar allí, porque cuestiona, por supuesto, desde la experiencia y el estudio que ha hecho, sobre todo el fenómeno del Tren de Aragua, que desde las cárceles se organiza, se recluta personas, se desarrolla un mercado para la venta de droga. ¿Cómo actuar cuando la realidad entonces compromete ya no solo a la policía, a la eficiencia de la inteligencia, sino que pasa por el sistema de justicia, pasa por los marcos legales, pero además también por el sistema penitenciario? Si me quiere contestar el exministro Aliaga, Kluber Aliaga. Muy bien, Mávila, tienes mucha razón. Creo que estos temas los hemos conversado con anterioridad. El tema de la delincuencia se ha desbordado por muchos factores contributivos, desde las malas políticas públicas, el sistema de justicia que tiene falencias, hay casos de corrupción, los procesos demoran mucho, el sistema penitenciario que no logra resocializar a los internos, sino que por el contrario, ¿no? Hay un hacinamiento enorme, ¿no? En las cárceles, y por lo tanto esto no está favoreciendo pues que el círculo virtuoso de la seguridad que implica buena policía, una buena fiscalía, un buen poder judicial y un buen sistema penitenciario logren resocializar, contribuyan a pacificar el país y a generar ese clima de paz y seguridad que debe impulsar el desarrollo nacional. Hay muchas falencias en muchos aspectos, pero tenemos que empezar mejorando cada uno de estos servicios públicos, policía, fiscalía, poder judicial e INPE. Ese es un objetivo estratégico que debe tener no solamente este gobierno, sino cualquier gobierno que ingrese. ¿Quién debe comandar? Porque el general Baella decía, aquí se trata de decisión política, de liderazgo. ¿Quién debería liderar cuando vemos que la policía, o mejor dicho, el ministro del Interior, abiertamente se enfrenta a la Fiscalía? No hay una buena relación tampoco para trabajar de manera conjunta con el Poder Judicial. Tenemos esta realidad en los penales. ¿Qué hacemos? ¿Cómo organizamos a todos los actores bajo un liderazgo que se respete y que dirija las acciones de manera coordinada y eficientemente? El líder natural de nuestro país y de cualquier país democrático es el presidente de la República. Entonces, a él le corresponde ese liderazgo. Pero para liderar un país necesitas competencia, conocimiento. Normalmente, digamos, en cualquier aspecto de la vida, el líder es la persona más calificada, más competente, aquel que sabe cómo resolver los problemas. Si tenemos una persona así como líder, indudablemente, no solamente va a mejorar la seguridad en el país, sino que van a mejorar los demás servicios públicos. Uno de los problemas que tenemos es eso, la falta de liderazgo en el país.
que se traduce básicamente en falta de capacidad de competencias de los que están desempeñando estos cargos públicos. De acuerdo, General Bahía, buenos días. Desde hace unas semanas usted ha creado y preside un grupo especializado en la inteligencia policial en la Municipalidad Metropolitana. La municipalidad cuenta con tecnología. El señor López Aliaga ha insistido en la instalación de cámaras de videovigilancia coordinadas. En este caso, hemos visto que se trata de la acción en motocicletas. Hay fotos tomadas desde atrás, tanto del auto asaltado como de los motociclistas desplazándose. ¿Tenemos cámaras con la potencia suficiente para observar la placa de esas motos? ¿Qué es lo que se ha avanzado en el grupo que usted preside para que anticipemos con inteligencia la acción de los grupos de sicarios? Mire, una de las herramientas principales que necesita la policía y que necesitan también los serenagos es las herramientas tecnológicas. La tecnología está ahí. El problema está en que hay que adquirirlo. Hay que tener decisión política, hay que hacer gestión. No existe, digamos, un C5, por ejemplo, como tenemos en México, como tenemos en Ecuador, que pueda, digamos, monitorear todos los distritos y todas las ciudades. ¿Por qué? Porque hay un municipio compra una tecnología, la policía tiene otra tecnología, no hay alguien que agrupe esta situación, ¿no? Como digamos se puede ver en otros países. Yo creo que nosotros estamos desde la Municipalidad de Lima con este grupo que se ha creado, apoyando tecnológicamente con herramientas tecnológicas para darle la información precisa, especialmente cuando hay denuncias por extorsión o sicariato, especialmente estamos trabajando con las de PINCRI. ¿Qué cosas son las de PINCRI? No, pero en este caso, antes de hablarnos de otros cuerpos, háblenos del suyo, por favor. En este caso, ustedes con la tecnología con la que dice contar, ¿pueden observar cuál es la placa de la moto que condujo al sicario que ha cometido este acto? No, definitivamente que no, porque nosotros estamos lo que es procesando, analizando información para proporcionarle a la policía oportunamente. Es otro campo que vemos del campo de inteligencia, no de la prevención. La prevención es una creencia y seguridad ciudadana muy aparte. Ha habido una compra de videocámaras y esto desde la época del señor Castañeda. Recuerdo, he visitado el centro de vigilancia que tenía la municipalidad ya desde esa época, porque hay fotos. Lo que no sabemos es si hay fotos con suficiente potencia. De comunicaciones. ¿Perdón? Sí. Así es un centro integrado de comunicaciones que funciona en la Municipalidad de Lima y que actualmente sí, pero no tiene pues ese alcance en todos los distritos, solamente Lima Cercado y algunas partes de Lima metropolitana. No llega a todos, no hay digamos la unión de todas las cámaras como para decir que un hecho que ocurre en Caraballo pueda ser captado inmediatamente por una cámara o por una central. No existe eso. Bueno, entonces tenemos carencias tecnológicas. Por supuesto, totalmente. Ahora, desde el gobierno continúan impulsando la idea de la pena de muerte, ¿correcto? Esa es una de las propuestas. Se han presentado solamente desde el año 2000 22 proyectos para ampliar la pena de muerte en nuestro país. ¿El marco legal, dirían ustedes, es un factor también a tomar en cuenta? ¿O no es un tema de leyes aquí, sino básicamente de organizar a todos aquellos elementos y participantes en la lucha contra la inseguridad? Si me permite, Mávila. Adelante, ministro. Indudablemente las leyes en un país necesitan ser sabias, necesitan ser buenas. Las leyes favorecen, primero, organizar a la sociedad, luego delimitar los roles, las funciones de las instituciones, de las entidades públicas, definir cuáles son los fines, los objetivos de esos servicios públicos, los sistemas de control, es decir, con leyes se puede regular el óptimo funcionamiento de las entidades públicas. Se requieren leyes sabias, precisamente lo que no tenemos esas leyes sabias que nos permitirían despegar como país. Y bueno, marco legal tenemos muchas deficiencias. La principal deficiencia, ¿cuál ha sido? Debilitar a la policía en su función de investigación, quitarle la capacidad de poder actuar con propia iniciativa, de manera rápida y efectiva en el corto plazo de 24, 48 horas, que son los primeros momentos y los mejores momentos para esclarecer los hechos delictivos. Se le ha hecho un daño tremendo a la policía al quitarle esa capacidad de actuar por propia iniciativa
al quitar la responsabilidad de la investigación preliminar y por lo tanto al transcurso de los años se ha perdido esa experticia, esa competencia, ese compromiso, y que hoy día se traduce en una falta de detectives y la impunidad, la gran impunidad que existe frente a estos casos de sicariato, de homicidio, de extorsiones, y que el Estado prácticamente no está dando la talla para responder adecuadamente frente a estos tipos de actos criminales. Muy bien, habría que añadir, Mávila, que nos anuncie el Congreso, que queda confirmada para hoy a las 9 de la mañana, una reunión del presidente del Congreso con la presidenta del Poder Judicial, con la fiscal de la Nación, Defensoría del Pueblo y también congresistas para coordinar una política legislativa adaptada a las demandas que la criminalidad plantea. Sí. Bueno, y ministros del Interior y Defensa también participarían en esta reunión. General Baella, habíamos hecho una pregunta antes sobre esta posibilidad que se ha reabierto, ¿no? Que es un camino largo, dicho sea de paso, es un camino largo, pero ¿qué opina usted sobre esta propuesta que surge cada tanto sobre ampliar la pena de muerte en el Perú? Mire, yo creo que las normas, las leyes se dan en razón de las necesidades de la sociedad. Y la necesidad de la sociedad clama, los peruanos clamamos seguridad. No es posible que estén pues extorsionando a 10, 20, 30 bodegas en un solo día. No es posible que maten a personas así cruelmente. Yo creo que todos los actores se tienen que poner de acuerdo. Y yo insisto en este liderazgo y en esta voluntad política que tiene que haber. Si no hay alguien, una persona que, digamos, reúna a todos los actores, y cuando me refiero a los actores me refiero al INPE, a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, al Poder Judicial, y diga, vamos a hacer A y todos sacamos A, va a ser imposible que superemos esta guerra, porque esta es una guerra. Esta es una guerra que estamos perdiendo, esa es la verdad. Así se peleen los ministerios de que esta es mi información, el otro no es mi información. Acá la realidad es esa, que los peruanos estamos viendo impunidad, estamos viendo que las normas no funcionan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta situación de la detención en no flagrancia, ¿cuándo la van a sacar? ¿Cuándo la van a sacar? Esa es una herramienta que tiene la Fiscalía y la Policía para poder hacer bien las cosas. De acuerdo. Y sin embargo, mire cómo demoran para esta situación. Hasta marzo, parece. General, quisiera saber si usted piensa que el ministro del Interior, Santibáñez, está a la altura de lo que se necesita. Mire, el ministro Santibáñez, salga o no salga, esta situación está. ¿Quién va a querer aceptar esa papa caliente? ¿Quién va a querer, digamos, mientras que un ministro asuma, va a pasar 3, 4 meses, mientras tanto la inseguridad va a seguir? Hay gente con experiencia, ¿no? Como usted mismo y como el general Aliaga. Candidatos hay. Sí, lógicamente, pero ya sabemos que el ministro Santibáñez es muy cercano a la presidenta y para que lo saquen yo creo que no va a ser posible. Yo creo que acá se tiene que nombrar, si no se puede asumir en la presidencia de la República, se tiene que nombrar una persona, digamos, por encima de todo esto, paralelo a la presidencia, como tipo zar, de tal manera que se le empodere y pueda decir y todos los poderes puedan decir la única manera de superar esta crisis, creo yo. Correcto. Muchísimas gracias a ambos por participar esta mañana de Ampliación de Noticias. Muy amables. Muchas gracias, Mavi. Buenos días. Gracias. Son ya las 8:33 de la mañana. Vamos a ir a los titulares de la media.